Bien, la lección de hoy es de suma importancia. Vamos a estar hablando, vamos a estar aprendiendo o repasando, porque alguno de ustedes puede que ya conozca todas estas cuestiones. Vamos a estar hablando sobre la interpretación de la Escritura. La interpretación. Ya estamos en la lección, ¿qué? 8. La interpretación. ¿Alguien sabe lo que es interpretar? Leer bien, pero entenderlo. Leer y entender. Muy bien. Ahora mismo decíamos, Leonardo Magna y vamos a empezar. Entonces, mis hermanos, muy bien eso, Mari. Vamos a leer el párrafo 9 del capítulo 1 de nuestra confesión. Párrafo 9, que está al final de la página 9. Y miren, ¿por qué es importante esta lección? Porque aquí es donde fallan la mayoría de los creyentes e increíblemente la mayoría de los predicadores de nuestros tiempos. De tal manera que si nos equivocamos en la forma de interpretar la Biblia, evidentemente nos vamos a equivocar en lo aprendido y en lo aplicado. Porque si interpretamos mal, aprendemos mal. Y si aprendemos mal, aplicamos mal las cosas de Dios. Y eso es catastrófico. Tanto en términos de salvación, como en términos espirituales, como en términos prácticos. ¿Por qué? Si usted tiene una mala interpretación del Evangelio, usted lo que está creyendo es un evangelio falso. Y un evangelio falso no le lleva al cielo, ¿le lleva a dónde? Al infierno, porque un evangelio falso presenta a un falso Cristo. Entonces eso es determinante. Por ejemplo, usted tiene una mala comprensión, una mala interpretación sobre la oración, usted termina orando equivocadamente, de manera errada, y por tanto usted termina no recibiendo respuesta de Dios a las oraciones porque no la está haciendo de la manera adecuada. Entonces es imprescindible también para predicar, para enseñar, para hacer el devocional, porque no todos ustedes están llamados a predicar, pero todos sí deben tener un devocional diario con Dios. Y es importante ahí saber interpretar la Escritura. Pero para saber interpretar la Escritura es imprescindible ciertas reglas y principios al respecto. Dice, estamos en el párrafo 9 todos. Dice, la regla infalible. ¿Qué significa infalible? No tiene error. Sin error. Muy bien, mi hermano Leonardo. De interpretación de la Escritura, las constituye ¿quién? La propia Escritura. Entonces ya aquí vamos teniendo un principio interpretativo que es inviolable. La Escritura interpreta la Escritura. O sea que no es el pastor interpreta la Escritura. No es el individuo interpreta la Escritura. Es la Escritura interpreta la Escritura. O sea, lo que estoy estudiando debe de ser interpretado a la luz del resto de la Escritura. Por ejemplo, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea. Para comprender esto, yo tengo que estudiar el contexto. ¿Qué dice antes sobre Dios amando al mundo que dio a su Hijo? ¿Y qué dice después? Pero de tal manera amó Dios. Significa que Dios ama. ¿Qué otro pasaje puede justificar que Dios ama? En Juan no sé dónde dice Dios es amor. Qué bien. La eminente grandeza de su amor. Aquí está. Juan 3:16. Sí, estamos partiendo de eso. Pero a donde quiero llegar es al punto es de que la Escritura es la que interpreta la Escritura. Por ejemplo, yo he visto gente
que hacen una especie de interpretación y predicación de Jonás en el vientre del gran pez. Y te dicen cómo Dios cuida a sus hijos, cómo Dios protege, y te sacan una serie de aplicaciones de cómo cuando estás en lo más oscuro, la oración te puede traer la liberación de ser salvado, porque Jonás oró desde el vientre del pez. Y sin embargo, cuando usted llega al Nuevo Testamento, dice, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, sí es necesario que el Hijo del Hombre. Por tanto, la interpretación correcta de Jonás en el vientre del pez tengo que verla desde el punto de vista de la salvación que opera Jesucristo. O sea, es un texto que apunta a la resurrección venidera. ¿Me explico? Sí. La serpiente que se levanta en el desierto para que la gente mirando se libere del veneno de la serpiente ardiente. Después el Evangelio va a decir, así como la serpiente fue levantada, es necesario que el Hijo del Hombre. O sea, que ellos interpretan la luz. Recuerdan que dijimos que el Antiguo Testamento interpreta el Nuevo, ¿verdad? Y el Nuevo confirma el Antiguo. Si yo leo Isaías 50, yo a veces, por ejemplo, el clásico pasaje de David y Goliat, he visto predicadores que anuncian de una manera espampanante el sermón, cómo vencer los gigantes de nuestros tiempos. Con la ayuda de Dios, con el poder de Dios, en el nombre de Dios, porque David fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, y lo vemos muy hermoso y pareciera tener lógica. Yo he visto gente decir, las 5 piedras que David tomó son las 5 solas, son la gracia, son la fide. Mire, hermano, ¿en qué parte la Biblia dice lo que significan esas piedras? En ninguna. Pero, segundo, ¿qué está ocurriendo cuando en su contexto está David enfrentando a Goliat? ¿Qué está ocurriendo? La trama bíblica que viene desde Génesis. Los hijos de los hombres enfrentados a los hijos de Dios. Jonás viene de la tribu viene de Galaad, de la tribu de gigantes, que son enemigos abiertos siempre de Dios. De ahí va a salir después Balaam, va a salir en la historia de Mardoqueo, la reina Esther, Amán también. Lo que la historia está hablando es como el ungido de Dios derroca las potencias de la oposición al plan redentor de Dios. Y no tiene nada que ver de cómo enfrentar las victorias del diario vivir. Tiene que ver de cómo Dios ejecuta su plan redentor para que el ungido se perpetúe como el rey del reino de Dios. Entonces, cuando hay ausencia de escritura, interpretando escritura, estos son los fenómenos que ocurren. Por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Un ejemplo muy de estos tiempos, la danza en las iglesias. El que quiera danzar en la iglesia que danza, no estamos aquí para juzgar al que practica danzas en otras iglesias, no, estamos aquí para definir el por qué nosotros no practicamos esto. Uno, ¿se acuerdan una de las lecciones que dimos que la Biblia está dividida, el Antiguo Testamento y el Nuevo, y que la división del Antiguo es la ley, los profetas y la Escritura? ¿Recuerdan? La ley, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, regula, ¿qué cosa? La ley moral, la ley gubernamental o civil y la ley ceremonial. En cuanto a la ley ceremonial, es la que dice, si usted lee Levíticos, es la que dice, el culto a Dios se va a hacer así, 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 así. En el culto el incienso tiene que ser esta fórmula. Si alguien prepara esa fórmula para otra cosa, que tenga castigo. En el lugar santísimo solo puede entrar fulano, mengano. ¿Qué ropa va a usar?
esta. ¿Qué día harás esto? Este día. ¿Qué tipo de animal? ¿Cómo es el animal? ¿Cómo? O sea, regula todo lo del culto. Entonces, cuando yo me pregunto cómo es el culto a Dios en el Antiguo Testamento, yo estoy obligado a venir a la ley, específicamente a la ley ceremonial. Libro de Levítico. Cuando leo esto, yo no encuentro a Dios legislando, mandando a danzar. No es un mandato prescrito para el culto. Pero en estos libros y en los Reyes, aquí, que está narrando la historia de Israel, es distinto. Nos encontramos, incluso aquí pasa, que María, la hermana de Moisés, danzó. Y danzó en el Espíritu. Y que David danzó y danzó en el Espíritu. Y es cierto que está ahí y Dios se agradó. Pero hay un detalle. ¿Danzó María en un culto a Dios en el tabernáculo? No, de hecho las mujeres no entraban al tabernáculo. ¿Danzó David en un culto a Dios en el tabernáculo? Tampoco. Fue en una fiesta popular, porque recuerden que tenemos una ley gubernamental donde en estos tiempos hay una teocracia monárquica, o sea, religión y Estado están ¿qué? De la mano. Entonces, las fiestas populares del Estado son también fiestas de carácter religioso. En ese sentido, David danzó, pero no como un culto a Dios. No es como un culto a Dios. Tal cosa no existe. No, pero en la Escritura, en el Salmo 150 dice con pandero, con danza. Pero aquí hay un detalle. Los salmos son poemas, son expresiones. Es como que yo diga aquí, estoy tan gozoso que mi corazón está bailando. O mi espíritu danza, brinca delante de Dios. Es para expresar algo. Si nosotros tomamos literalmente los salmos, hay otros salmos que, por ejemplo, que en sus primeros versículos hablan de alabar a Dios, exaltar su nombre, danzar, brincar. Y uno diría, ahí está, pero espérate. Más abajo también dice, tomad a los niños del impío y estrellarlos contra las peñas. ¿Harías tú esta parte porque estás haciendo la primera? La respuesta es no. Todo lo que respire alaba a Jehová, alaben a los cielos de los cielos, los animales del campo. Estoy seguro que los mismos que danzan no traerían el perro, el buey, la vaca, el toro al culto para que alabe a Dios porque respira. Entonces, en este sentido, la Escritura no apoya una danza en el Antiguo Testamento como parte del culto. Ahora, vamos al Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, el culto no es judío. No es un culto judío. El culto del Nuevo Testamento va a ser un culto cristiano. Cristo en la cena que dijo, este es el nuevo pacto. O sea que el culto está fundamentado no sobre el antiguo pacto, el pacto dado a Moisés en el Sinaí, sino en el pacto dado a Cristo, basado en el Evangelio. Y cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, habla de salmos, himnos, cánticos espirituales, hablando entre vosotros, exhortándonos, y la manifestación carismática de los distintos dones espirituales. Pero no hay tales cosas como danzas. Por tanto, al no existir en el culto del Nuevo Testamento, no existe justificación neotestamentaria para tal práctica. Por tanto, no es parte del culto a Dios, es parte de una emoción, de una celebración no cultual. Entonces, esto es un ejemplo de cómo la Escritura interpreta la Escritura y cómo a veces caemos en errores porque no dejamos que la Escritura interprete la Escritura. Esto es solo por poner un ejemplo, otro
Otro ejemplo de esto pudiéramos ponerlo con el tema del tiempo y otras cosas. Otro día hablaríamos de ello. Por lo pronto tenemos ese primer principio. La escritura que interpreta la escritura. La escritura interpreta la escritura. Importante, hablando un poquito de la danza, saliendo un poco del tema. Esto no significa que en el culto no pueden haber expresiones emocionales. Porque Dios a nosotros nos hizo seres emocionales. El creyente debe cantar con gozo. Si el creyente es quebrantado, debe de llorar si siente en su corazón llorar. El creyente, si siente en su corazón levantar las manos en adoración, debe de hacerlo. Si siente que debe de arrodillarse y humillarse ante su Dios durante el culto, debe de hacerlo. Lo que no puede haber nunca es manipulación. Un líder al frente diciendo, haz esto, haz aquello. No. Esto tiene que ser ¿qué? Dentro de la libertad con que Cristo nos hizo libres a cada quien. Sí, digo esto porque tristemente el otro extremo que tenemos en las iglesias bautistas, los bautistas no levantamos manos, los bautistas no nos arrodillamos, no. Yo no sé qué bautista será ese, pero los bíblicos no practicamos el emocionalismo ni la manipulación para que la persona haga, pero cada quien en su expresión de adoración, porque es inevitable. Cuando el Espíritu de Dios te toca y te llena, usted si Él lo pone a llorar, usted no va a poder parar. Si usted lo pone en un estado de gozo y de alegría, te iba a decir algo. Sí, pastor, mire, yo vengo de un contexto pentecostal y ahí se ve bien cuando la persona que está a cargo del culto lo manipulan a uno. Danza en el espíritu, si tiene que brincar, brinque, y como usted dice, yo no es que no lo hiciera por pena, lo que pasa es que me daba vergüenza caerme, porque ese es un, ¿cómo le dijera? No es algo que es para mí correcto, por ejemplo, ponerse a correr en toda la iglesia o gritar, porque siento que ellos manipulan mucho los sentimientos, sí, siento que no es correcto. Yo nunca he estado en un contexto de ese, ahí no puedo o sea, decir a mí, mucho. Déjeme decirle que, por ejemplo, yo no creía eso, si el Espíritu Santo está cayendo sobre ti, se supone que nosotros cuando aceptamos el Espíritu Santo ya está morando en nosotros, ¿verdad? Entonces ellos decían, no, si el Espíritu Santo está cayendo sobre ti, y te toca darle la libertad. Yo sentía que cuando el Señor como le dijera yo, no es para que malinterpretar, sino que si algo era para ti, yo me ponía a llorar y levantaba mis manos y adoraba. Eso era lo que yo hacía, pero nunca de brincar, porque yo veía cosas y yo decía dentro de mí, no es correcto. Es que ocurre algo, mira. Déjenme, aquí vamos a tener que hacer un poquito de historia, porque no hay nada mejor que la teología histórica. Y pastor, disculpe que le interrumpe, mire, yo me siento contenta porque yo estoy reeducando respecto a la palabra, porque uno viene a veces de un contexto, se puede decir, o de una enseñanza que... Y ahí hay una lección muy buena, le voy a decir en qué consiste. Hay que tener mucho cuidado al emitir criterios con respecto a los hermanos pentecostales. Porque muchos pentecostales practican esto porque es lo único que han conocido y es lo que le han enseñado y creen que es lo correcto. Entonces, no podemos asumir, no son creyentes. Primero, si creen en Cristo como Salvador, son creyentes. Segundo, que en su praxis tengan algunos errores, a veces muchos de ellos es el resultado de aprender lo que se le enseñó. Aquí déjenme explicar, voy a hacer, no tiene que ver con la clase, pero hay cosas que son necesarias. Déjenme explicar algo. Miren, histórica y bíblicamente hablando, esto es lo que ocurre. Cuando nosotros vamos a la Biblia, en el libro del profeta Joel dice el Espíritu Santo que vendría sobre niños, niñas, jóvenes, ancianos,
y todos tendrían la manifestación del Espíritu. Cuando en Hechos 2 cae el Espíritu y todos empiezan a hablar en distintos idiomas, lo interesante es que el texto dice, y fueron llenos del Espíritu. El problema con el carismatismo, y después voy a decir, y el pentecostalismo, voy a decir el origen, es que para ellos unción, bautismo y llenura es lo mismo. Y sello del Espíritu, es la misma cosa. Pero cuando vamos a la Biblia son cosas diferentes. El bautismo es el momento en que el Espíritu Santo entra en tu vida. Eso ocurre una sola vez en el momento de la conversión. Efesios 1:3, habiendo oído el Evangelio, habiendo creído, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de vuestra herencia. Y dice, fuiste todos bautizados en un mismo cuerpo, por medio del Espíritu, en el momento de la conversión. Ese bautismo es único. De hecho, en Pentecostés, Pedro llega a decir, esto que ustedes ven y han recibido es para ustedes, para vuestros hijos y para todos aquellos cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Todos los llamados, todo llamado que responde al Evangelio, insofacto recibe ¿qué cosa? Al Espíritu Santo. Ahora, si ya el Espíritu está en ti, ¿cuál es el que se derrama? O sea, el derramamiento es subsecuente con el bautismo. Por eso, ustedes ven en el caso de los pastores bautistas, hacen una asignación de esto. Ustedes no han visto ¿cuál es el testimonio público de la fe? No es repetir la oración. Testimonio público de la fe, donde le digo al mundo, estoy siendo muerto al viejo hombre y resucitado al nuevo, ¿cuál es? El bautismo. ¿Ustedes no han visto que el pastor a la hora del bautismo le impone la mano al bautizado? Sí. ¿Por qué? Porque al dar el testimonio público de la fe, por ese acto, tú estás rogando la bendición de Dios y al mismo tiempo estás transmitiendo que la persona ha muerto en Cristo, ha resucitado en Cristo y ha recibido el Espíritu Santo. Bueno, hablar en lengua como seña de bautismo del Espíritu Santo, eso no está en la Biblia por ningún lado. Hablar en lengua con don del Espíritu, que se manifiesta en la Escritura, en algunos casos por llenura del Espíritu, que es distinto. Ahora, la llenura del Espíritu Santo, a diferencia del bautismo, sí puede ser en un momento o puede ser quitada. Porque llenura del Espíritu es quedar bajo el control del Espíritu en determinado momento. O sea que el Espíritu Santo toma el control de tu vida y te gobierna y te unge, te capacita, que es lo que significa unción, para predicar de una manera que no es la común en la que tú predicas, o para experimentar un gozo o un quebrantamiento o una transformación. Usted está en un culto de adoración, hay un himno X que se está cantando, una canción X, y eso a usted le trae arrepentimiento, le trae meditación, y usted queda bajo la llenura del Espíritu y algo sobrenatural empieza a ocurrir ahí, que es muy diferente y que se puede perder. Por eso dice, no te embriagues con vino, sino buscan ser llenos del Espíritu Santo. Fíjese, yo le voy a dar una tarea para la semana que viene. Búsqueme un pasaje de la Biblia donde se le mande a los creyentes a pedirle a Dios que les bautice con el Espíritu Santo. Busquen ese mandamiento. Alguien diciéndole a Dios, bautízame con tu Espíritu Santo. Eso no está en la Biblia. Porque el bautismo ocurre en esos factos. Entonces son tres cosas diferentes. Ahora, ¿qué ocurre? ¿De dónde vienen esta idea? Déjeme decirle que no es original de los pentecostales. No viene del pentecostalismo. Iglesia católica, apostólica y romana. Viene del catolicismo. El catolicismo divide la gracia de Dios en dos partes. En lo que ellos llaman la gracia inicial y la gracia continuada. En la gracia inicial, ellos dicen
creen lo mismo que creemos nosotros, que Dios proveyó a Cristo como expiación por la propiciación por nuestros pecados, y que tú, al creer en Cristo, en virtud de la muerte y resurrección, te salvas. Llegaste al estado de salvación. Pero ellos dicen lo siguiente: como el hombre tiene la maldad en sí, por sí mismo no puede permanecer en estado de gracia. Y Dios ha provisto una segunda bendición, que es la gracia continuada o la gracia santificante, para que tú puedas permanecer en ese estado de gracia. En el caso del catolicismo, ellos te dicen que esas gracias continuadas o medios de gracia son los sacramentos. O sea que si tú practicas los sacramentos, tú vas a poder ir al cielo. Entonces, Cristo te salva y después te toca a ti mantener la salvación por medio de los recursos de Cristo, que es los sacramentos. Entonces, los sacramentos son una segunda medio de salvación. En un momento de la historia tenemos a un rey, Enrique VIII de Inglaterra, que se pelea con el Papa. Porque Enrique VIII estaba casado con la reina española Catalina de Aragón. Él no pudo tener hijos él tiene un amante que es prima de él, Ana Bolena, y pide el divorcio al Papa, porque el Papa era el que gobernaba sobre los emperadores. Pero ¿qué pasa? Que el Papa en ese tiempo era aliado del Imperio francés y del Imperio español, que eran enemigos de Inglaterra. Los ingleses estaban peleados con los franceses y con los españoles. Y el Papa le dice, no. ¿Qué hace Enrique VIII? Rompemos con la Iglesia Católica. No queremos más al Papa. A partir de ahora somos la Iglesia Católica Apostólica de Inglaterra o anglicana. Y la cabeza que antes era el Papa de la Iglesia ahora va a ser el Rey de Inglaterra. Hasta el día de hoy es así. Pero ¿qué pasa? Que los anglicanos quieren comulgar con los dos lados. Ellos quieren ser protestantes porque les conviene tener relaciones con Escocia y con los países nórdicos, pero al mismo tiempo quieren ser católicos. Y mezclan las dos cosas. Luego, él mata a Ana Bolena y se vuelve a casar. Pero sin hijos, la hija de María Estuardo asume el reino y ella es católica, pero no le conviene echarse en pleito a los protestantes, y ella es la que crea el libro de oración común. A ella se le llega a conocer como María la Sanguinaria. Imagínense ustedes la cuestión. De aquí surge la iglesia anglicana, ¿verdad? Vamos a hacer esto aquí. La iglesia anglicana mantiene el sacramentalismo, por tanto, ellos de los protestantes van a decir, la salvación es por gracia, pero los sacramentos te ayudan a seguir en la gracia. Llegamos a un sacerdote anglicano conocido como Juan Wesley, que es el fundador de los metodistas, y de ahí van a salir los nazarenos o iglesia del Nazareno. Wesley, que era anglicano, es el que desarrolla este punto y empieza a decir que hay una primera obra de gracia para salvación. Una primera obra que la realiza Jesucristo, pero que el creyente es liberado de la pena de la culpa del pecado, pero aún tiene que caminar en la patria celestial.
y necesita buscar una segunda bendición. Una segunda bendición o segunda obra de gracia. Y esa segunda obra de gracia es el bautismo con el Espíritu Santo, que cuando se recibe, uno queda plenamente santificado y muere plenamente el yo y queda en estado de perfección. A eso se le llama en la teología wesleyana como la entera santificación. Esta misma postura la adaptan los nazarenos, que se diferencian de los metodistas por el sistema de gobierno. Y de esta postura, aquí en Estados Unidos, van a salir los pentecostales. Los pentecostales dicen, primera ola de gracia, salvo. Segunda ola de gracia, bautismo en el Espíritu. Pero ¿dónde está la diferencia con el pentecostal? Que el pentecostal a esto le añade algo y dice, la evidencia externa de que, porque los metodistas daban por sentado que si un creyente empezaba a santificarse, había recibido al Espíritu Santo. Los pentecostales empiezan a decir, para yo saber que recibió el Espíritu Santo, tienes que hablar en lengua. La evidencia es hablar en lengua. Por tanto, quien no habla en lengua no tiene al Espíritu Santo. Ahí es donde está la diferencia. La lengua. Este es en el caso de los pentecostales. Entonces, ¿a qué estamos hablando? De que es un sistema muy antiguo, viene de la Iglesia Católica Romana, que no responde necesariamente a un análisis serio de la Escritura. Por eso, la importancia que tiene que la Escritura interprete la Escritura. Que dicho sea de paso, esta rama del metodismo, los nazarenos, después va a salir la iglesia wesleyana, los pentecostalismos, del pentecostalismo va a salir el carismatismo y el neopentecostalismo. Todas estas ramas, incluyendo la iglesia anglicana, siempre están con... Los bautistas no tienen al Espíritu Santo. Cuando nosotros lo que creemos es que en el momento que tú crees, recibe el Espíritu Santo y que le ocurre a todos. Más bien, si alguien cree que todos lo tenemos, somos nosotros. Claro, hoy en día el neopentecostalismo y el carismatismo extremista, porque déjeme decir, hay iglesias pentecostales y carismáticas que son buenas iglesias, y son muy serias, muy saludables, no todas son iguales, pero los extremistas estamos viendo que le están atribuyendo bautismo del Espíritu a ciertos fenómenos y desórdenes que nada tienen que ver con el Espíritu, porque yo nunca vi a Pedro ni a Pablo aullando como un perro, ni cosas raras, ¿eh? Pero bueno, cada quien en su contexto. Entonces, aquí es donde vemos la importancia que gana que la Escritura, ¿qué? Se interprete a sí misma. Y sigue diciendo la confesión. ¿Alguna pregunta? Sí, pastor, ¿en qué parte de la Biblia ahí habla sobre la risa santa? En ningún lado. En ningún lado, ¿verdad? Eso no. Es que la risa santa. La Biblia habla del... Lo experimentamos. La Biblia habla del gozo del cristiano, pero el gozo es un regocijo pleno todo el tiempo. Es un estado del corazón. Tú siempre estás gozoso aunque estés pasando por momentos difíciles, pero que con la congregación toma la decisión de reírse como si tuviera un teatro desenfrenado. Nosotros experimentamos eso en una congregación. Es que en realidad está comprobado, y perdona la expresión, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero está comprobado que muchas de estas cosas son sugestiones de grupo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy conocido para ti. ¿Qué pasó al principio de la revolución en Cuba cuando Fidel empezó a pedir los fusilamientos? Se paraba, echaba toda una arenga y el pueblo que quiere, y todo el mundo, paredón, paredón, y echaba una arenga y la gente salía. Y revolucionario era tirar huevos, pedir fusilamiento. Son sugestiones grupales debido a la manipulación que no solamente ocurre en el pentecostalismo. De hecho, más antiguo que el pentecostalismo
Y es interesante que eso surge de California. Y California es muy fuerte en los cultos de nueva era, con influencias del hinduismo. Y el hinduismo se mezcló con el taoísmo y el shintoísmo oriental. Y ellos tienen una práctica, todos han visto este símbolo, ¿verdad? Aquí en allá. Sí. Bueno, Bueno, eso tiene una práctica donde ellos la meditación la dividen en 3 niveles: el Samsara Yoga, el Tantara Yoga, el yoga de la postura y los ejercicios humanos. Entonces, la filosofía de esto es que el ser humano en su interior, su columna vertebral es una serpiente, que es un dios. Y en dependencia del tipo de meditación que tú hagas, ese Dios permite que el bien y el mal se alineen, porque ellos dicen el bien no existe sin el mal y el mal no existe sin el bien, de tal manera que si tú eres plenamente bueno, te enfermas y te desequilibras. Si eres muy malo, sino que tiene que haber en ti bien y mal. Entonces, el yoga es la manera de alinear a esta serpiente. En este último, en el Tantara Yoga, existe una práctica que se llama la extracción del Kundalini. Y en la extracción del Kundalini consiste en periodos de música muy rápida y repetitiva de una frase corta, brincando. Si usted ve una sesión de yoga Tantara para extraer Kundalini y lo compara con un culto pentecostal o carismático, no va a notar la diferencia. Porque es esto lo que hacen. Y el mismo chin 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 chin. Y es un coro repetitivo. Después, una sesión de música suave, cerrando los ojos y levantando las manos, o arrodillándose y meneándose. Y luego el chamán, en el caso de esta religión, hace una arenga de confrontación con un lenguaje muy agresivo, gritando, y de un estado muy de éxtasis, porque se meten 2 horas en el brinco y después 2 más suaves. La persona llega a un estado en la extracción del Kundalini, se caen, se revuelcan, hacen como animales, risa colectiva, llanto colectivo, visiones, lenguas. Y esto es un culto de nueva era. Busquen en YouTube, hay un documental que se llama Los dioses de la nueva era. Van a ver algunas de estas cosas. Entonces, lamentablemente en California esto es muy fuerte. Las iglesias carismáticas, la mayoría vienen de California, que dicho sea de paso, el pentecostalismo surge en California, practican este tipo de... Y todo esto de portales espirituales es de esto. Entonces, ahí es donde vemos la importancia que tiene aún estudiar las otras religiones. Porque vemos a creyentes practicando acupuntura, digitopuntura, yoga. Y todo eso sale del shintoísmo. Todo. Y sin darse cuenta, usted está alineando a una serpiente que usted considera Dios. De hecho, todas las prácticas del yoga, todos los ejercicios del yoga son posiciones de serpientes. Pastor, lo interesante es que el seguro médico te cubre acupuntura. Muchos seguros médicos cubren acupuntura, y los médicos los recomiendan. O sea que hasta ahí es peligroso. Sí, porque ha existido actualmente una cosa que se llama medicina alternativa. Ajá. La aromaterapia, todas estas cosas vienen de ahí. Entonces, vamos a terminar esta clase la semana que viene porque ¿verdad? De las mesas así. Los aplausos en la iglesia. Mire, con respecto a los aplausos en la iglesia, hay más tradición de eso.
es como levantar las manos. Yo lo que creo del aplauso es lo siguiente, porque la Biblia dice, pueblos todos, batir las manos, alabar a Dios con voz de júbilo. No hay, en la historia al parecer sí existían iglesias que cantaban palmeando cuando no habían instrumentos. Yo lo que creo al respecto es que lo que no puede haber es manipulación. Por ejemplo, cantó el coro, un aplauso. Mire, para mí eso inflama el ego. Oh, gracias. Yo creo que en ese sentido, no. Pero eso no viene con una aprobación de decir, estoy de acuerdo. En términos de alabanza, estamos hablando de aplaudir al coro cuando acabó de cantar. Eso puede verse como espectáculo, y el canto no es un espectáculo. Y inflamar el ego de la persona, y eso es peligroso espiritualmente. Ahora, yo no creo que un director de alabanza deba decir, a ver, vamos a aplaudir todos conmigo, aquí, tipo de esto de zumba. No. Ahora, hay un niño, está movido, y usted empieza a palmear porque siente en su deseo acompañarlo palmeando, adelante, hágalo, no hay pecado ahí. Pero eso de un aplauso al Señor, mira, eso rompe reverencia y es un poco... Y ocurre más en el contexto de la alabanza. He visto muchos líderes de alabanza de vamos a darle un aplauso a tu Señor. Mentira, tú estás pidiendo el aplauso al Señor, pero tú lo que estás queriendo es que te aplaudan a ti. La mayoría de las veces puede prestarse para eso. Eso era lo que yo iba a preguntar, porque muchos directores de alabanza dicen, hay a veces los pastores también dicen, vamos a darle un aplauso al Señor. Para mí eso no es. Es como que tú repita conmigo esto. Cristo toca que está a tu lado y dile, eso es manipular a la gente. Si tú estás exponiendo la palabra, la persona es inteligente, la persona no es idiota, puede asimilar. Ahora hay ciertos contextos que si le funciona y no lo consideran pecaminoso o irreverente, para mí no es que es pecaminoso, es que es irreverente. Por ejemplo, yo no estoy en contra, yo estoy a favor. A veces tenemos que estar la predicación andando y la gente está plenamente callada. Yo no estoy en contra de que alguien pueda decir amén. Así es. Gloria a Dios. Porque tú estás respaldando el mensaje que se está emitiendo. Ahora, este tipo de predicador de que dice una frase célebre, aplauda al Señor, mi hermano. Espérate, eso a mí me está diciendo que tú estás buscando que te aplaudan a ti. O si tú estás predicando y dices algo célebre y la gente dice y empieza a aplaudir, puede verse como apoyo, no digo que no, pero con eso, en mi opinión, usted pone en riesgo a su pastor, en el sentido de que su pastor puede empezar a cultivar cierto ego y arrogancia y cierto excentricismo. No sé si me explico, y se vuelve un poco populachero. Por ejemplo, pastor, cuando usted dijo, o cuando el pastor dice cierta frase y entonces el pastor dice, ¿quién dice amén? Porque el amén le va a salir a usted de adentro. Por ejemplo, cuando uno está seguro de lo que dice la palabra. Fíjate que ahí puede que el pastor a veces lo diga y puede ser válido cuando el pastor lo que quiere es confirmar que la gente lo entendió. Cristo viene pronto y todo el mundo quedó callado. Amén, mis hermanos, ¿están convencidos? En ese sentido. Bueno, el Señor me le bendiga. Tenemos 5 minutos. Por favor, en 5 minutos.